Ingeniería interna. Agradecido con Dios como siempre por prestarnos la vida, por darnos este espacio, por darnos la oportunidad de ser conscientes y de reconocer que lo necesitamos todos los días necesitamos de Dios. En este orden de ideas, en este orden de ideas, pues aquí hay demasiadas figuras que, que nos bendicen mucho, demasiadas figuras, muestra el estado de la generación que nos tocó, muestra eh, cómo, cómo íbamos a estar, pero algo que mientras leían, yo creo que es importante. Aquí habla, estas son recomendaciones, estas son instrucciones, estas son pautas que le dan que nos están hablando aquí para un buen estilo de vida, para un muy buen estilo de vida. Y, y dice en el versículo 6, quiero que alguien me ayude en el versículo 6. Señor, versículo 6. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Repito, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Entonces, aquí nos están dando una recomendación y creo que es algo que tenemos que fortalecer todos los días. Dios que dio, Dios con que sustenta todas las cosas. Dios con que sustenta todas las cosas. O sea, Dios con que hizo el cielo, con que hizo el mar, con que, si alguien mientras tanto puede irme ayudando a buscar Hebreos capítulo 1, Hebreos capítulo 1, mientras vamos diciendo eso. O sea, yo quiero que hoy nos concienticemos y volvamos a recuperar algo que es importantísimo, que es fundamental en la obra de Dios en el ser humano. O sea, el poder de la palabra. O sea, hoy concientícese y piense que las palabras tienen poder. Cuando dice que las palabras tienen poder, las palabras sanan, restauran, libertan, crean, hacen, actúan. Por una palabra, solamente el Señor decía, ve, y como creíste, este se ha hecho. Por una palabra, hace mucho tiempo, decía en estos días en la emisora, por una palabra se hacían negocios de fincas, de casas. Hoy en día la palabra no tiene poder, no tiene poder. Y es sencillamente la ecuación, ya si alguien está por allí por Hebreos, Amén, apóstol. este capítulo, este capítulo deja muy buenas enseñanzas el capítulo, pero yo siento de Dios enfocarme aquí, enfocarme en este punto y que no, y que no perdamos esta cualidad y esta condición de Dios. Entonces, por eso esto lo tomamos muy trivial, muy liviano, se nos vuelve mecánico, se nos vuelve repetitivo también en algún momento, pero no disfrutamos, no contemplamos la grandeza de la palabra de Dios en la vida de nosotros. O sea, que la palabra de Dios dice que no vuelve vacía, sino que cumple su propósito para lo cual la envió. Oiga, que la palabra de Dios venga y caiga hoy en mi vida, que la palabra de Dios venga y caiga en mi familia, que la palabra de Dios venga y caiga en todas mis cosas, que la palabra de Dios venga y caiga en la tierra, eso no tiene presentación. Eso no tiene presentación y eso nosotros no lo logramos dimensionar. Yo le digo a las personas, esto no son historias asombrosas, no son las historias que nosotros contamos, no son las historias de Condorito,
no son las historias del cartel de los sapos, de la Rosa de Guadalupe. Que yo logre comprender, que yo logre dimensionar, que yo logre recibir el efecto de tener en mi vida la palabra de Dios, de recibir en mi vida la palabra de Dios, para mí, no tiene precio. O sea, lo más importante es que yo pueda recibir la palabra de Dios. Yo no sé, hay personas que lo más importante, no sé, es tomar tinto. Lo más importante para las personas puede ser, no sé, estar al lado de un ser querido, tener un bien, tener dinero, estar en la calle, estar en su zona de confort, tener una pareja. Pero en este momento, por lo que yo entiendo, por lo que yo logro transmitir y recibir, no sé qué tan importante sea para nosotros recibir la palabra de Dios, recibir la palabra de Dios. Entonces me decían que ya están en Hebreos 1, ¿verdad? Amén, apóstol. Leamos desde el 1, Buenos días por para favor. todos. Gracias. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos han hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hecho Amén. tanto. Amén. Gracias, Alejo. Hasta esa 3 está bien. Y dice, y él sustenta algunas cosas. ¿Con qué sustenta Dios todas las cosas? Volvamos a leer el 3, Alejo. Gracias. Amén, apóstol. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la Sustenta, purificación. sustenta todas las cosas con la palabra. Sustenta todas las cosas, no algunas cosas. O sea que, ¿cuál es el sustento realmente del ser humano? ¿Cuál debería ser el sustento del ser humano? Jesús lo dijo. Jesús lo dijo. Escrito está. En una tentación, en una prueba, tenía hambre, estaba enfrentando muchas cosas. El diablo quería mandarlo a que se lanzara antes de tiempo. Le tocó el ego, le tocó la altivez, lo infló. Le dijo, láncese. Lo probó, le dijo, vea, usted se postra ante los reinos del mundo. Le mostró todos los reinos del mundo y le dijo que se los iba a dar. Pero Jesús sabe que era lo único que le importaba, dejarse sustentar. Dejarse sustentar. Yo hoy se lo digo de todo corazón. Mientras yo oía que leían, que oraban, yo decía, hoy quiero dejarme sustentar por el Padre Celestial. Eso no lo quiero cambiar por nada del mundo. Que el mismo Dios que dice que es el poder que me limpió, que me perdonó, me viene y me sustenta a mí, viene y sustenta todo lo mío y todos los míos. Pero Dios no va a sustentar con su palabra al que no quiere, al que no quiere. En eso sí tenemos que ser claros y precisos. Nosotros, por los problemas de salud mental, nosotros, por los intereses, nosotros, por los lineamientos humanos, nosotros sí condicionamos al ser humano. Me amas, te amo, me perdonas, te perdono. Dios no es así. Dios no es así.
A Dios no lo condiciona a nadie, a Dios no lo condiciona las circunstancias. Dios sustenta al que se quiere dejar sustentar. Dios le dijo al hijo pródigo, ¿quieres estar en la casa? ¿Quieres recibir el sustento del Padre? Aquí estamos, le dijo, venga. Y el hijo pródigo se cansó de recibir el sustento del mundo, se cansó de recibir el sustento de los hombres, se cansó de recibir el sustento de la calle. Y dijo, ¿sabe qué? Volveré a la casa de mi papá, volveré por el verdadero sustento. Como le dijeron a María, la parte la cual no le será quitada. Volvámoslo a leer, Alejandro, y vamos buscando el Salmo 33. Sí, apóstol. Un momentico. Dios, el 3, apóstol, lo completo. Leámoslo del 1 al 3. 1, 2 Dios, y 3 que no nos hace daño. amén, apóstol. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a Perdón, los padres, Alejo, dice Dios, ¿qué? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en o otro sea tiempo, que Dios, ¿qué hace? Habla. Dios, habiendo hablado de muchas maneras. Oiga, Dios le habla, Dios pone los burros a hablarle a uno, Dios pone las piedras a hablarle a uno, Dios pone a hablarle, oiga, a todo mundo. A mí me pasaban cosas, pero a mí se me atravesaba Dios y desde muy niño. Tendría yo, estos días les dije, les envié un link de una persona que me llevó por primera vez engañada a una iglesia. Y yo a nadie aquí le he dicho, hermano, es que usted tiene que asistir aquí para que sea salvo. Es que usted se tiene que congregar aquí para que usted sea salvo. ¿Sabe qué? El sustento que a mí me dieron a mí, trato de que usted reciba un poquito de ese sustento, porque Dios sigue hablando. Dice Dios hablando de muchas maneras. En otro tiempo habló y en este tiempo sigue hablándole al corazón del ser humano, sigue hablándole al ser. Sigue, Alejandro, por favor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y quien sustenta todas las cosas. ¿Cómo? Con mercado, con plata, con abrazos, con picos, con saludos en la cámara. O sea, ¿con qué sustenta Dios al ser humano? Con Con la la palabra. palabra, con la palabra. Pero ¿sabe qué pasa? No nos sentimos sustentados por la palabra. Por eso tenemos que añadirle más. Y en el Proverbios capítulo 30, versículo 6 dice, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y sea hallados mentirosos. ¿Sabe por qué todavía nos reprende tanto la vida? ¿Sabe por qué todavía nos reprenden los hombres? ¿Sabe por qué todavía necesitamos demasiada reprensión? Dios viene y reprende al hombre a través de las situaciones, a través de las circunstancias, porque somos buenos añadiéndole a la palabra. Somos buenos quitando el sustento de Dios, que es su palabra. Y como no nos es suficiente el sustento de Dios a través de la palabra, a través de lo que Él nos habla, pues nosotros mismos estamos dando a elegir que nos sustenten de otra manera, por la reprensión, que nos sustenten de otra manera, con otras cosas. Y después nos resentimos. Y Dios queriéndonos sustentar. Y después le echamos la culpa a Dios, después le echamos la culpa a los demás. Y es sencillamente porque le añadimos, porque despreciamos el sustento de Dios. Dice Dios, habiendo hablado de muchas maneras, ahora habla
a través de su Hijo, pero sigue hablando, sigue sustentando de la misma manera. Mire tan poderoso esto, Salmo 33. Yo debo levantarme y por eso Amén, apóstol. vivo agradecido con este devocional. Vivo agradecido con este devocional porque despertarme y tener el sustento que es la palabra de Dios, yo a veces mi mente me engaña, digo, me levanto a hacer, me levanto a actuar, pero hoy cambia mi chip, hoy me levanto a recibir el sustento de Dios, hoy me levanto a recibir el pan del día, hoy me levanto a recibir el solo por hoy, diría Leonardo. Pero ese es el sustento que necesitamos. No es una terapia, no es un sentarse más, no es un asistir más para ver a mi hijo ahí en la pantalla que tenga los dos pies, las dos manos para verle su cara, para verle su estado de ánimo. Hoy nos levantamos a recibir la palabra de Dios. Hoy nos levantamos a recibir el sustento de Dios y que Dios nos guarde de meternos con el sustento de Dios, que Dios nos guarde de meternos con su palabra, de meternos con su obra. La obra de Dios no es haciendo, es cuando Él habla. Por eso leamos este Salmo 33. Vamos a leerlo por ahí desde el 8, creería yo, Alejandro. Amén, apóstol. Deme un momentico. Dice así, apóstol. Tema a Jehová toda la tierra. Tiemblen delante de él todos los habitantes del mundo, porque él habló y fue hecho, él mandó y todo existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones. Paremos ahí, Alejo. Sí, señor. ¿Por qué hay que, vamos a darle suave? ¿Por qué hay que temblar? Debería temblar la tierra. ¿Por qué? Porque Él va a hablar. Leámoslo nuevamente, Alejandro, para que nos vaya quedando, para que lo procesemos. Tema a Jehová toda la tierra, tiemblen delante de él todos los habitantes del mundo, porque él habló y fue hecho. Él Perdón, ¿el mandó. qué? Alejo, ¿el qué? ¿El qué? Él habló y fue hecho. Venga, Dios habló. Dios solamente necesita es hablar. Por eso es Dios. Él con la palabra hace lo que quiere. Y esa debe ser la esencia de nosotros. Esa debe ser nuestro tesoro, nuestra riqueza, nuestra capacidad. Ese es un área que Dios necesita restaurar de nosotros. Que sea suficiente con la palabra, pero como no es suficiente con la palabra, como usted no quiere cambiar por la palabra, hablándole bonito, diciéndole, sentándolo a recibir la palabra de Dios para que se vea el milagro en su vida, no es suficiente con la palabra, pues entonces tienen que venir otras cosas. Tiene que venir el contra, tiene que venir la presión, tiene que venir la disciplina, tiene que venir la reprensión, tiene que venir el castigo, tiene que venir el azote. Sencillamente Dios le dice a usted, cambia por mi palabra, y si no le es suficiente por la palabra, así como cuando en el tiempo de antes los negocios se hacían solamente de palabra. Pero estamos viciados, estamos resabiados, que no es suficiente la palabra de Dios. A veces a mí no me era suficiente cuando me decían vaya a la tienda. Tenía que esperar el chancletazo para ir a la tienda. Y estamos mal acostumbrados. Porque Dios dice que Él mandó. Volvamos a leer el 9, Alejandro, por favor. Sí, señor. Porque él habló y fue hecho. Él mandó y todo existió. Él solamente habló y todo fue hecho. Él mandó y todo existió. O sea, Él sustenta todas las cosas con su palabra de poder. Yo no sé, yo le decía, he dicho, hasta en la cárcel, no se me olvida, hasta en la cárcel lo he dicho. Si a usted no lo cambia la palabra de Dios, a usted no lo va a cambiar la comida, a usted no lo va a cambiar el círculo, no lo va a cambiar. Eso lo necesitamos, porque hay una parte humana. Pero yo hoy me convenzo de que si realmente el que sustenta, el que hace si Dios por la palabra
hizo el cielo, todo lo que hay, todo lo que existe fue hecho por la palabra de Dios. Dios no lo vio usted con un cincel, con una porra haciendo el sol. Dios solamente le habló y todo fue, y todo fue. Y déjeme decirle, alguna vez recuerdo tanto, estando en un patio de la cárcel hablando de esto. Si a usted no lo cambia la palabra de Dios, yo le soy honesto, yo no sé qué sigue ahí para allá. Yo no sé qué sigue ahí para allá. Porque yo vivo convencido, es mi fe. Con todo respeto, defiendo mi fe con mansedumbre. Defiendo mi fe. Otros van a decir, no, es que a mí me cambia esto, es que los abrazos de mi mamá son los que me cambian, es que es la tienda de mi mamá la que me cambia, es que es el afecto el que me cambia. Seré respetuoso de su posición, pero en este momento, por lo que le he entendido a la palabra, por lo que le he entendido a Dios, lo que no transforma su palabra, no lo va a transformar lo demás. Yo lo tengo ahí, yo lo dejo ahí de relleno, y lo dejo ahí que se frustre más, y lo dejo ahí que usted se sienta encarcelado, que se sienta secuestrado, que se sienta atropellado, otros se sienten hasta maltratados. A ver si en algún momento usted deja que la palabra de Dios caiga en buena tierra, que la palabra de Dios le hable, que la palabra de Dios lo sustente para que se pueda ver el fruto. Una vez le dije, no sé qué sigue de ahí para allá. Una persona me dijo, pues lo que sigue de ahí para allá es rasparle el hueso. Posiblemente, porque si no lo cambia usted, si no lo hace entrar en conciencia, si no lo corrige, si no lo alinea, si no lo transforma la palabra de Dios, no existen pastas ni medicamentos. La obra que se tiene que ver en la tierra es la obra de Dios. Por eso el hombre es altivo, es arrogante, la sociedad es altiva y es arrogante, y creen poder cambiar sin contar con la palabra de Dios. Por eso le está diciendo no le añada. Hay una parte de la Biblia que dice, el que le añada o el que le quite sea anatema. El que le aumente, así sea una coma, una tilde a la palabra de Dios, sea anatema. Y con demasiados errores, falencias, como cualquier ser humano, tratamos de transmitirle a usted la palabra de Dios como es, sin acomodarla, sin añadirle levadura, sin cambiársela, sin modificársela. Porque la palabra de Dios tiene que ser una, la palabra de Dios tiene que recibirla a usted como Dios se la quiera mandar. Y cuando Dios habla, pone a temblar al que sea. Por eso dice que Dios escogió a lo más vil y menospreciado para avergonzar la sabiduría de los hombres. Cuando el hombre dice, a mí me decía un profesor de filosofía de la Universidad del Valle, cuando yo salí de la universidad, él me decía, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que vos hayas cambiado con la palabra y que oyendo la Biblia y que oyendo allá unos discursos todos pasados de moda, todos anticuados, y que vos cambies, profesor? Yo cambié, yo no sé, ya no soplo, ya no robo, ya no hago sufrir a mi familia, ya no ando cometiendo cosas que no debía cometer en la calle, ya no me persigue la policía, ya no me andan buscando ni para matarme ni para encarcelarme. Me decía, y ese señor, pues era como calvo, él murió, se cogía el poquito pelo, los poquitos que le quedan así como unos pelitos salteaditos como Popeye, y no comprendía. Pero la sabiduría de Dios en mi vida, la palabra de Dios en mi vida, estaba avergonzando la sabiduría de los hombres. Yo le decía a alguien ayer, yo me meto a muchos lugares, yo voy a la alcaldía, yo voy a la administración. De hecho, muchos saben que ahorita, la verdad, obedeciéndole a Dios y tratando de afectar mucho más, de defender, de hacer que entiendan, me he metido en la política, me he metido en las administraciones, voy donde me toque que ir, porque yo no me mando, es donde Dios me quiera llevar. Y sin mente voy, sin miseria voy, pero convencido estoy
que es a llevar lo de Dios, que es a llevar su palabra, que es a que el alcalde, el concejal, que es a que el funcionario, que es a que el secretario entienda que la obra que se necesita en todo lado, en toda casa, en toda empresa, en toda familia, en toda fundación, es la obra de Dios. Pero ¿sabe qué? A veces somos irreverentes, somos groseros, con una facilidad cambiamos la palabra de Dios. Usted se para de ahí a hacer lo contrario, se para de ahí y le añadió o le quitó o deformó. Por eso el tema de deformar, deformamos la recuperación, pero ¿sabe por qué? Porque deformamos la palabra de Dios. Nos dicen blanco y ahí mismo al momentico queremos que sea negro, y si no que sea gris, o si no que sea beige, o si no que sea lila, pero le añadimos un poquito. Dios hablando de muchas maneras y nosotros idos, nosotros por allá, pero adoptamos otra palabra de Dios. Lo lees nuevamente, Leo, Alejandro, porfa. ¿Cuál apóstol? ¿El Salmo? Sí. Porque él habló y fue hecho. Él mandó y todo existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los designios de su corazón por todas las generaciones. Oiga, eso es muy poderoso. Amén. Escrito está, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Cielo y tierra, todo lo demás se mueve, pero la palabra de Dios es eterna, es para siempre. ¿Y sabe qué necesita Dios? Personas que reciban su palabra, personas que dejen que la palabra caiga en buena tierra, que caiga en su espíritu, que caiga en su mente, que caiga en sus emociones, personas que se dejen regar por la palabra de Dios. Pero mucha palabra, muchos círculos, muchos devocionales, muchas cosas, muchas ayudas grupales, educativas, mucho solo por hoy, de todo. Yo me confronto hoy, pero no vemos el actuar de la palabra de Dios. Mire, vamos a Tesalonicenses 2:13. Vamos a hacer un salto inteligente y tirémonos para Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Me estoy confrontando mi vida, estoy confrontando todo lo mío. Hay cosas que se hacen por muchas palabras, pero lo único que se va a sostener, lo único que va a quedar como esa casa en la roca, es lo que usted dejó cimentar por la palabra de Dios. Apóstol, el ministerio de Pablo. Sí, primera de Tesalonicenses 2, el 13. Ahí sí es puntual el 13. Amén, apóstol. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Por qué esto no actúa? ¿Por qué esto no actúa? Hay personas que se la saben, hay personas que se sientan allí. Hay mamás que dicen, ay, ahí está tan bonito, tan lindo, parece un ángel. Y no es garantía, a mí eso no me deslumbra. Ay, está en la fundación, no se ha ido, no se ha volado. A mí me deslumbra es que dejemos que la palabra actúe en nosotros. Vean, una vida, un solo hombre en Egipto, dejando actuar la palabra de Dios, revolucionó toda una nación. 3 hombres en Babilonia, dejando actuar la palabra de Dios, revolucionaron toda Babilonia. Pero mucha palabra, mucha Biblia, a todos les pedimos la Biblia, a todas las mamás tráigale la Biblia, pero muchas veces no dejamos que actúe la palabra de Dios. Dice, volvámoslo a leer. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según
según es verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Sino como es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Pero hay personas que son felices recibiendo la palabra de hombres. Viene el diablo y les habla, viene el alma y les habla, pero viene Dios y les habla y desprecian la palabra de Dios. No le añadamos para que no seamos reprendidos, para que no seamos juzgados por mentirosos. Mire, yo le digo a las personas, si Dios habló, tírese por boca y nariz, porque si Dios habla, Dios respalda. Si Dios a usted le dijo, es así, es a mi manera, es de esta forma, vea, no titubee, no lo piense dos veces, porque cuando Dios habla, Dios no se equivoca. Nosotros nos equivocamos, pero cuando Dios habla, usted va a la fija. Por eso Jesús estaba sustentado en el desierto y aunque era carente de muchas cosas, aunque ni comida tenía, aunque ni televisor tenía, aunque ni llamadas tenía y ni aunque visitas tenía, él le había comprendido. María y José comprendieron que a él lo sustentaban de arriba, que él recibió el sustento de todas las cosas, que es la palabra de poder, que él sabía que si Dios hablaba, no pasaba nada de ahí para allá, ninguna arma forjada contra él iba a prosperar. Cuando yo estoy convencido, así reciba ataques, así reciba críticas, así reciba tentaciones, si la palabra de Dios está obrando en mi vida, estoy guardado, estoy protegido. Pero como nos salimos de la protección, del sustento, del cuidado, nos salimos de ahí. Mire, vamos un momentico, hasta ahí vamos bien, vamos claros. O ya paro ahí porque ya mucho y de pronto más de uno ya tiene que irse, ya tiene más de uno que ir a desayunar, ir a hacer cosas, labores o gestiones. El ser humano en su vida no tiene a veces incluido el sustento de Dios. No tiene incluido esto, de que esto hace parte de nosotros. Por eso un hombre dijo, Señor, ¿a dónde iremos? Un loco como nosotros, Pedro, más loco que nosotros, pues, dijo, Señor, ¿a dónde iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde iremos, Señor? Si solamente tú tienes oro, plata, casa, moto. Dijo Pedro, comprendió Pedro, dijo, si solamente tú tienes palabras de vida eterna, fue lo que comprendió. Solamente tú tienes palabras de vida eterna, fue lo que comprendió Pedro. No le interesaba nada más seguir una palabra. Usted no sigue ni a los hombres ni nada. Muchos dicen, no, es que a mí se lo dicen a la familia, es que se cree ese man de Matías, ese man se cree que, pues, así hablan. A mí no me interesa eso. A mí no me interesa. A mí no me interesa eso. A mí alguien me dijo y me enseñó una vez. Me dijo, ¿qué te podemos ofrecer? ¿Qué te podemos dar? Una palabra. El centurión romano dijo, di la palabra y mi criado sanará. Experimentó el poder de la palabra, experimentó la obra de Dios por su palabra. Pero como no nos gusta la palabra de Dios, pues nos tienen que poner planas, nos tienen que corregir, reprender de otra manera. En la calle nos dan garrote, en la calle nos dan cuchillo, en la calle realmente el jíbaro sí te menosprecia, sí te humilla. Y Dios te pone a que recibas su palabra, a que recibas la parte que no te será quitada, pero no nos gusta. Mire lo delicado que es. Y el liderazgo, las personas que están cerca mío saben lo cuidadoso que soy yo de meterme con la palabra de Dios. Yo le digo, mire, si llegó la palabra de Dios a la fundación de Dios, yo todo lo negocio, todo cambia, podemos cambiar el menú, podemos cambiar lo que usted me diga, cambia. Pero yo no le voy a cambiar a usted lo que es la palabra de Dios. Estos momentos, cuando yo estoy ahí, porque yo sé que Dios está haciendo, yo sé que la palabra está actuando, y si la palabra necesita sanarme, restaurarme, limpiarme, modificarme, transformarme,
La palabra no vuelve vacía. Ella cumple el propósito para lo cual me la enviaron. Pero no la cambie, no la deseche, no le añada, no la modifique. Por eso Pedro se empezó a hundir. Pedro se hundió una vez en el agua. ¿Usted sabía que las circunstancias hundieron a Pedro? Vamos a buscar, vamos a Mateo, Alejo. Mateo, ¿qué apóstol? Y le prometo que con esa termino. Mateo. No, está bueno. Mateo, ¿qué apóstol? Ya le digo, mijo, déme un momentico que esa sí me toca recordarla. Creo que es por ahí el 16. Mateo, Sí, señor, sí, señor. Mateo 14, mijo. Espere un momentico, hacemos aquí que este Google anda locayo. Que en aquel tiempo Herodes de No, Tetraca, sáltese desde, léase por ahí, mijo, creo que del 25 por allí. ya, de un momento, apóstol. Mas a la cuarta vigía de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Oiga, Pero oiga, Alejo, nada distinto a lo de hoy. Nada señor, distinto a lo de cuando yo no quiero recibir la palabra, cuando no quiero dejarme sustentar por la palabra. Oiga, llegó el Señor y ¿qué vieron? un fantasma. Uy, no. Cuando llega el director a la fundación, ¿qué vieron? Cuando llega la mamá a la casa, ¿qué vieron? Cuando llega el jefe a la empresa, ¿qué vieron? Un monstruo. Porque no quiero recibir la palabra, porque no quiero recibir ese sustento. Empiezan a oír, empiezan a caminar de para atrás. Es un fantasma, oiga, y los discípulos. Por eso yo me siento tan tranquilo, porque yo digo, si le pasó al Señor, no le va a pasar a uno. A veces llega uno y uy, llegó el más que un fantasma, ni para qué le digo, sigamos leyendo mejor. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba Perdón, sobre las aguas. perdón, Señor, Alejo, ¿qué le dijo el Señor? ven, Ya, ahí, y vuélvalo a leer ahí. Y él le dijo, ven, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. paremos ahí, Alejo. ¿Por qué comenzó a hundirse Pedro? Porque no tenía fe, apóstol. Porque dudó ¿Pero fe en qué? en la Los palabra de él. demonios, los demonios creen y tiemblan también. No es solo fe. ¿Fe en qué? En la palabra que él le dio. ¿Cuál fue la palabra que el Señor le dio? Ven, ¿Y por cuál cambió la palabra Pedro? eh, En saltar de la barca. No, no. Ver, Vuélvalo a leer el que sigue de digo a ahí. ver, Vuélvalo a leer. ¿Ah? dice así, apóstol. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Al ver, o sea que cambió el ven por el Por ver. Le añadió, le quitó, le deformó. Por eso a Timoteo le decían, no deformes
las sanas palabras que de mí oíste. O sea, él cambió, mire, una letra cambió todo. Cuando usted le añade o le quite, por eso Dios es tan radical. A mí usted dígame lo que me diga, dígame tosco, dígame burdo, dígame lo que sea, pero yo esto lo tengo claro. Yo he entendido y he experimentado aún en mi propia vida la palabra de Dios, y todos los días le clamo a Dios y le digo, Señor, yo quiero ver tu palabra. Si por tu palabra lograste que Pedro caminara sobre las aguas, sobre las circunstancias, sobre los miedos, sobre los temores. Yo le puedo decir a ustedes de lo psicológico, los miedos, los temores, los vacíos, pero sencillamente todo eso lo quita es cuando usted se aferra a la palabra de Dios. Lo demás va a ser ganancia, lo demás es adorno, pero convencido estoy de que Pedro solamente necesitó la palabra para empezar a caminar. Soltó la palabra, la caminó. Ahí le dijeron, ven. Y él les dice que al ver, o sea, cambió la palabra. Y ahí vino el problema para Pedro. Ahí vino el chicharrón para Pedro. Y eso pasa todavía en nuestro diario vivir. Cambiamos la palabra. Usted necesita la palabra de Dios para su vida, para su transformación, pero necesita la palabra de Dios para criar los hijos, necesita la palabra de Dios para ser amigo, necesita la palabra de Dios para estar en la fundación, para ser residente, para ser líder, para ser terapeuta, para ser director, para ser papá, para hacer lo que sea. Hay una palabra de Dios. Por eso incluso hay una Biblia, si es que de las promesas. Para todo hay una promesa, para todo hay una palabra de Dios. ¿Quiere ser buen barrendero? Está la palabra de Dios. ¿Quiere ser buen esposo? Está la palabra de Dios. ¿Quiere ser buen ciudadano? Está la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué? Nos da mal genio, nos rechina. Más fácil hay cabida. Jesús les decía, ¿por qué mi palabra no haya cabida en vosotros? ¿Por qué mi palabra no haya espacio en ustedes? Lo demás está, lo demás se da, lo demás se arregla, la comida, que no tiene saco para el frío, que no tiene medias, que tiene un hongo en la uña grande del pie, todo se cuadra. Pero ¿sabe qué? Cuando usted recibe el verdadero sustento, cuando usted suple la verdadera necesidad, cuando usted vuelve y entra de donde lo sacaron, de la palabra de Dios, esa es la verdadera transformación, esa es la verdadera restauración. ¿Sabe qué hago yo? Le monto una película llamada Fundación, pero para que usted aprenda a vivir por la palabra de Dios, para que usted vuelva a recuperar el poder de la palabra en su Dios. La fundación es una excusa para los papás, para que entiendan de que si no está la palabra de Dios gobernándolos a ellos, gobernando su casa. Mire esto tan poderoso. Faraón, un hombre, yo me imagino cómo es un faraón, o sea, medio me imagino. Y ese hombre llegó y concluyó y dijo, por tu palabra se va a gobernar toda mi casa. Entendió un faraón. Ahora nosotros un hombre, el faraón, figura de arrogancia, figura de mando, o sea, figura de prepotencia, figura de altivez. Un faraón no era cualquier cosa, era la potencia mundial, así como muchas potencias tienen que arrodillársele, no es si quieren, deben, les toca arrodillarse. Y ese faraón dijo, por tu palabra se va a gobernar toda mi casa. Por tus caricias, por tus regaños, por tus palazos, por tus disciplinas. Muchas veces cuando no nos gusta la palabra de Dios tiene que venir eso. Yo le digo a los muchachos, si usted no quiere la gracia, yo le aplico la ley. Si usted no quiere por las buenas y usted me lleva al límite y menosprecia y desprecia la obra de Dios en su vida, yo tengo que de alguna manera conductuarlo a usted. Y tengo que ponerle cerco porque no puedo entregárselo al diablo. Porque si no quiere la palabra de Dios, allá está la palabra del que ya sabemos esperándolo y está escrito y es verídico. El que no le gusta lo de Dios lo atrapa el mundo. No améis el mundo y las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Este es el amor del Padre.
Yo prefiero el amor del Padre. Yo dije, uy, no, a mí allá me dieron durísimo, hasta bala, hasta cuchillo me dieron allá, garrote, desprecio. Por eso llegué pianito donde Dios dijo, Señor, hable, dijo una vez Job, habla que tu siervo oye, habla que tu siervo oye. Y ¿saben qué? Mientras Dios hablaba, Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Mis ojos te ven. Yo quiero contemplar la palabra de Dios en mi vida. No quiero nada más. Que yo sé que cuando viene la palabra, llega todo lo demás por añadidura. Esa es la palabra que tenía para compartir en esta mañana. Si usted quiere que le raspen el hueso, ya eso es elección suya. Dios también tiene raspadores de hueso, pero si usted quiere que Dios ponga instrumentos que le hablen las verdades que Él tiene para usted, para que esa obra se vea cada vez, también Dios es fiel. Y si Él prometió, Él cumple. Amén. No sé si Amén, alguno aquí apóstol. le quieran añadir, Alejandro, Leo, eh, leamos el 6 de los Proverbios, el del 30 al 6. Luis, el pastor Ricardo. Apóstol, Ahí me mientras, disculpan, ¿no? mientras usted está dando esta edificante palabra, yo me cuestionaba y pensaba, yo decía, bueno, ¿por qué será que a la mayoría de personas le tienen que pasar cosas difíciles en su vida para empezar a buscar a Dios? ¿Por qué usted tiene que tener el agua hasta el cuello para empezar a buscar de Él? ¿Por qué utiliza a Dios como, como el Dios bombero, como muchos decimos? Si nos acercamos a Dios cuando estamos en la cárcel, cuando estamos en la enfermedad, cuando necesitamos algo. Y deformamos en este caso, apóstol, el mundo espiritual. Mire que así como hay cosas buenas y, y se le da como la publicidad y la propaganda a cosas vanas, el mismo diablo se ha encargado también de apagarle su fe. Yo me acuerdo que cuando estaba en el colegio, en el pensum académico, había una materia que se llamaba religión. En la actualidad, y muy pocos colegios tienen eso. Yo me acuerdo que hace muchos años también, las tradiciones de mi familia, o las de esos tiempos, era ir cada 8 días a la iglesia. Ahora no. Ahora todo eso se ha ido perdiendo y es triste. Es triste porque Dios pasa a un segundo plano cuando debe ser mi prioridad número uno, seguir su palabra. Gracias, apóstol, por explicar también el proverbio de hoy, ¿sí? Y pues también aprovecho como para hacerle esa cuña, porque personas como usted es la que necesitamos, digámoslo así, en este gremio, personas que vean y transmitan la necesidad de tener a Dios como prioridad. Entonces, los invito a las familias, a las diferentes fundaciones que apoyemos al apóstol Matías ahorita que se va a lanzar al consejo. Por lo menos la Fundación Amor, Corazón y Vida va ahí, apóstol, apoyándolo. Ánimo y para adelante. Gracias, gracias. Buenos No, días, eso buenos es. días, buenos días, buenos días, Leonardo. Buenos días, Sofuté. Gracias, Apóstol Alejandro y Apóstol Matías. Muchas gracias por esa fuerte palabra. Muchas gracias por hacerme vivir. Muchas gracias por hacerme reencontrarme con ese viejo hombre que de pronto fue Leonardo o que de pronto por ahí está todavía ese viejo hombre, ¿no? Realmente muchas gracias. Quería decir algo, ¿no? La palabra de Dios suena muy bonita, pero la palabra de Dios no es fácil. Eh, y no sé, si no es fácil para mí, debe ser más difícil para mis alumnos.
yo pienso que deben de haber buenos formadores también para poder llegar a que la palabra de Dios penetre en el corazón de de los alumnos, ¿no? Entonces yo debo de ser un buen maestro, yo debo de ser un buen ejemplo. ¿Por qué la palabra de Dios no es fácil? Porque tú no sabes manejar un privilegio que te dio Dios, que son los ojos. Y tú lo que haces es para ver culos de las niñas. Tú lo que le haces es para ver la envidia, y la envidia entra por los ojos. A usted no lo contamina lo que sale de su boca, sino lo que entra por sus ojos. Sos un mal ejemplo y pedís buen ejemplo a los demás. Sos un mal ejemplote y pedís buen ejemplo a los demás. Discúlpame, apóstol, que creo que estoy hablando lo que es. La palabra de Dios es muy bonita, la palabra de Dios es muy edificante, pero ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para impartir órdenes? ¿Quién soy yo para hablar? ¿Quién soy yo? ¿Será que estoy haciendo las cosas bien? Y inclusive los que hacen las cosas bien no demandan muchas veces, como la señora Mary o Mari que está allí, que de pronto es muy buen ejemplo y de pronto lo que yo siempre digo, los que son buen ejemplo no demandan, son callados. Los que hacen las cosas bien no dicen que las hacen bien. Los que realmente ayudan a la humanidad no dicen que ayudan a la humanidad. Qué buena palabra, contundente, confrontativa. Gracias, Matías. Gracias, Apóstol Alejandro. De corazón me encanta verte allí. Siempre he creído en ti. Siempre he creído que tú eres uno de los buenos. Siempre he creído en esto. Y lo que te hace grande es el participar en el devocional. Y lo que te hace grande es ser alumno de Matías. Y lo que te hace grande es tu vida misma. Y lo que te hace grande es morir al hombre viejo de Alejandro. Y lo que te hace grande es dar buen ejemplo. Lo que hace grande a Leonardo es agacharle la cabeza a los residentes. Lo que hace grande a Leonardo es muchas veces hay una palabra que no es terapéutica ni de pronto ni es de Dios, ¿no? Yo la escuché hace muchos años, ¿no? Que, que era mejor callar y agachar la cabeza. El que agacha y calla no es un bobo, no es un idiota, no es un pendejo. Una persona que aprende lecciones de vida, personas que están dándole con todo y de pronto en ellas, de pronto está Dios adentro también. Hay cosas que pasan que no se deben decir. ¿Por qué? Hay cosas que pasan que no se deben decir por evitar una contienda, por evitar muchas cosas. Y ese que sigue esa ley, como esa ley, esa palabra que hay cosas que pasan que no se deben decir, la gente los tilda de idiotas y pendejos. Y ese idiota y esa pendeja es mi madre que está en el cielo. Entonces, muchas gracias por esa palabra, por esa reflexión, mi hermano. Muchas gracias, Paredes. Muchas gracias, Matías. Muchas gracias a este programa. Muchas gracias a este devocional, que muchas veces nos sentamos en la silla rimas, pero estamos en la casa. Cuerpo presente, mente ausente, haciendo terapia de nalga en la silla rimas. Y realmente no estamos escuchando. Y estos dos personajes, Matías y Alejandro, tirándose, sudando la gota gorda para que usted cambie. ¿Será que usted está cambiando de verdad? ¿Será que usted está aprendiendo de verdad? Y no aprendes y siempre mantenés enredado y enredado. Y después vas ante Dios y lo machacás y le decís que Él es el culpable de toda tu vida. Cuando el que decide, cuando el que no quiere escuchar la palabra del devocional, el que no quiere seguir los consejos, el que no quiere seguir el buen ejemplo, es el que mantiene así. Porque tu ego no te deja, porque vos no caminás por tu barrio, sino que levitas, andás por el aire. Entonces, hermano, estos proverbios, hermano, es lo mejor que puede existir en la vida. Sí, Dios es muy hermoso, Dios es muy hermoso. Ya voy a terminar, apóstol, Dios es muy hermoso, pero si usted no quiere escuchar, Dios es muy bonito, pero si usted no quiere copiarle, Dios es muy bacano, pero si usted no quiere ser bacano, mi hermano, si usted lo que ve en un problema es otro problema, hermano. Si usted ve a Matías y ve un diablo, entonces, ¿qué vamos a hacer, mi hermano? ¿Qué vamos a hacer? Despierta, mi hermano.
Gracias, apóstol, que Dios lo bendiga. Gracias, Leo, bendiciones. Amén, no, eso es dejar ver la palabra actuar y es la obra de Dios, no sé, entonces eso es lo que intentamos, eso es lo que buscamos, con eso es que nos unimos, con eso es lo que pretendemos y por donde sea que la palabra de Dios dice, corra y sea glorificada, pero no puede, ya corre, pero tiene que ser glorificada cuando ve realmente, se ve el actuar de ella, el poder de ella, la transformación de ella. Entonces creo que ahí vamos. No sé si Luis iba a añadir algo o dejamos aquí. Pues buenos días para todos, muchas gracias, sí, edificante esto de la palabra y la verdad pues quería añadir nomás que siempre debemos estar dispuestos para que haya cabida de la palabra en nuestras vidas, porque uno de los problemas de los religiosos del tiempo de Jesús es que él una vez en un pasaje en Juan le recalca: es que lo que pasa con ustedes es que mi palabra no haya cabida en vosotros. Y, y porque estaban regidos a cierto estilo de vida, apegados a la religiosidad, a lo que se venía moviendo desde tiempo atrás, a las tradiciones, apegados a ciertas creencias que lo que hacían era impulsar lo que se iba a vivir. Porque es que por eso lo que tocamos en Hebreos capítulo 1 dice: habiendo hablado a los padres y por medio de los profetas, hoy nos habla por el Hijo. Y ellos solamente llegaron hasta los padres y hasta los profetas. No pudieron pasar de ahí, porque cuando vieron lo nuevo, que el verbo se hizo carne, o sea que esta palabra se encarnó y habitó entre nosotros y empezó a hablarnos la verdadera manera de conducirnos a través del Nuevo Testamento. Hasta ahí ellos llegaron y muchos llegamos hasta cierto límite con la palabra y no podemos avanzar más de ahí. Por eso es que no haya cabida en nuestros seres, no logra que penetrar hasta lo profundo de nuestra alma, discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, como dice, sino que le dejamos llegar a Dios hasta donde nosotros decidamos y no hasta donde Él quiere llegar. Por eso cuando Él les decía: vosotros sois de vuestro padre el diablo y las obras de vuestro padre queréis decir, le está diciendo: no haya cabida en vosotros mi palabra, lo nuevo, lo que yo quiero decirles. Y hasta ahí siempre llegaron. Entonces no permitamos ni pongamos barreras a la palabra. No pongamos obstáculos, ni muros, ni montañas para que ella no penetre. La idea es que ella penetre y transforme nuestro ser y nos permita ver mucho más allá. Amén. Bendiciones, hermano. Amén, pastor. Bueno, bendiciones para todos. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios también en este mismo momento con Dios. Atesoremos la palabra y ella va a hacer, ella va a orar. Esa es mi fe. Una sola palabra será suficiente para la mano de Dios en todo. Dios los bendiga. Feliz resto de día. Gracias, Amén. apóstol. Muchas gracias. Dios los bendiga. Muchas gracias. Amén. Amén. Dios los bendiga.